Bienvenidos seguidores de la luz, los saludo. Muchas gracias por seguir en Faro Reptiliano, estamos muy contentos ya que ahora somos 500 en la comunidad, les invito a seguir suscribiéndose y activar la campanita para estar al presente de nuestro contenido que junto con ustedes es posible. El día de hoy hablaremos de un tema que se encuentra causando controversias en los medios y redes sociales mexicanos, esto debido a la intriga respecto a que el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador del partido Morena, en la ya clásica conmemoración del grito de independencia, proclamó una posible oración en alusión a la sociedad discreta de la masonería. Comencemos. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la fraternidad universal! Como es bien sabido, en México cada año un 15 de septiembre a las 11 de la noche, se realiza una ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional ubicado en la Ciudad de México, en alusión al aniversario del grito de independencia de hace 209 años, en donde en aquel tiempo, el cura Miguel Hidalgo y los conspiradores de la sociedad secreta conocida como los Guadalupes, proclaman los primeros indicios de una independencia de la corona española, ocurriendo un levantamiento de armas en la parroquia del pueblo de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato. Como ocurre cada año, se realiza un protocolo según las circunstancias del país y el comandante en jefe, siendo este año la corrección de un acto ceremonial austero donde el presidente acompañado de 450 invitados, ofreció antojitos mexicanos y aguas frescas, en donde mientras tanto en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional, se congregaban más de 130,000 personas a la espera del ya popular grito de independencia. Dando paso a la ceremonia, elementos del ejército mexicano hacen la entrega de la bandera nacional al presidente quien la sostiene con la mano izquierda y se aproxima al balcón, ya ahí con su mano derecha sostiene el cordón tricolor atado a la mítica campana de la parroquia de Dolores Hidalgo que dio en aquel tiempo pauta para la congregación del levantamiento armado. Se realiza una primera intervención con el pueblo mexicano y posteriormente empieza con una arenga vociferando los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad. Según sea el caso, cada presidente de México consensa con su conciencia y conocimiento la popular arenga, en este caso Andrés Manuel López Obrador comienza gritando un viva la independencia, seguido del nombre del cura Hidalgo, luego José María Morelos, después Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y Leona Vicario, actores principales del Club de los Guadalupes. Poco después, el presidente vociferó un vivan las madres y padres de nuestra patria. Asimismo dio grito a los héroes anónimos, al heroico pueblo de México, y a las comunidades indígenas. Dio remate con un viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía. Pero posterior a esto, todo comienza a tornarse un poco extraño ya que Andrés Manuel dio un grito en específico de un grupo posiblemente en referencia de la sociedad masónica, diciendo en voz alta, «Viva la fraternidad universal». Poco después a eso grita «Viva la paz, viva la grandeza cultural de México» y finalmente el legendario «Viva México» 3 veces. Al finalizar comienza a tocar la campana, ondear la bandera y, como ya es costumbre, da pie el espectáculo de fuegos pirotécnicos. Ahora bien, ¿qué significado tuvo el decir una fraternidad universal? ¿Acaso Andrés Manuel dio una mención especial a las fuerzas de la sociedad discreta de la masonería a la que pertenece, o bien, hizo referencia a la sociedad masónica debido a que diversos miembros de la conspiración para efectuar la independencia formaron parte de la sociedad, como el caso del padre fundador, Miguel Hidalgo y Costilla, quien se encontraba ligado a este círculo masónico por su iniciación a la logia Arquitectura Moral, ubicada en la calle de las Ratas número 4, ahora conocida como calle de Bolívar en el centro histórico de la Ciudad de México, todo como bien lo explica José María Mateos en su libro sobre la masonería en México.
Una logia masónica hace referencia a una escuela, un adoctrinamiento en donde se estudian diversas materias como la ciencia, el arte, la filosofía, la política, la economía, las matemáticas, entre otras disciplinas. De hecho, en el idioma sánscrito, logia significa universo y a lo largo del tiempo la masonería ha creado estas comunidades o como bien son conocidas, fraternidades que se han diseminado en todo el mundo, creando una red gigantesca de conocimiento. Es bien conocido que la masonería es una base fundamental en todo México, ya que se encuentra atada a una tradición política arraigada de familias con buenos recursos y en donde prevalecen miembros de la misma en cada estado del territorio nacional, incluso dentro de universidades, sindicatos, fuertemente en partidos políticos y en asociaciones civiles, todo como bien lo explica Manuel Jiménez Guzmán, masón grado 33 y expresidente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, bien conocido como PRI. Dejo el link del fragmento de su entrevista rescatada en este canal en las tarjetas de referencia. Asimismo, la Fraternidad Universal ha estado presente en México no solo durante los hechos de independencia, sino también principales actores de hechos posteriores de real importancia para nuestra sociedad han estado involucrados dentro de una fraternidad masónica, siendo el caso de Guadalupe Victoria conocido como el primer presidente legítimo de México, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes fueron piezas fundamentales en los hechos de la Revolución Mexicana, el caso ya conocido de Benito Juárez y su adoración al sistema de Estados Unidos, Plutarco Elías Calles, quien fuera el fundador del partido PRI, Manuel Ávila Camacho iniciador del sistema de sexenios en México, y bien, Lázaro Cárdenas, todo un exponente del movimiento estabilizador. Asimismo, el historiador Enrique Krause en su serie de Clio, hace mención a que Porfirio Díaz, quien se desempeñara como dictador por 30 años en el mandato presidencial de México, era un masón de grado 33. Escuchemos. Díaz buscó la conciliación. Era masón del grado 33. E incluso el mismo expresidente Carlos Salinas de Gortari, recordado por firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, rescata en su intervención de los hechos de su sexenio, que pertenecía a una familia con larga tradición en la masonería. Escuchemos. Mi madre, maestra normalista, egresada compartiendo las luchas del magisterio en nuestro país, formada en una cultura de la masonería, del ultraliberalismo. En resumen, la masonería y México se encuentran ampliamente ligados uno al otro como lo podemos contemplar, ya que pasando desde hechos históricos como la independencia nacional, así como las guerras de reforma, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el maximato, la expropiación petrolera y la época de los sexenios, los líderes máximos han formado parte de esta sociedad discreta, quienes en su haber congregan una misión universal de conocimiento, que es lo que se puede leer en sus escritos públicos, o sea que procuran el bienestar de la sociedad como fin máximo, pero también cabe resaltar que han sido criticados como una sociedad que sirve solamente para sus beneficios individuales sin importarles la sociedad como tal, y que posiblemente se encuentren ligados ante tal gigante red a las familias que sirven para la construcción del nuevo orden mundial como lo explica el historiador Fritz Springmeier en su libro de Linajes Illuminati. La fundación de la masonería se encuentra vinculada a hechos míticos y esotéricos de miles de años, ya que son conocidas oficialmente dos orígenes, uno que se explica bíblicamente con los egipcios y el descubrimiento del conocimiento perdido de los hijos de Lamec del linaje de Adán y Eva, quienes antes de los acontecimientos del diluvio universal, grabaron en pilares todo su conocimiento y donde los egipcios lo descubrirían tiempo después, abriendo así la puerta a gran sabiduría empleada en muchas cosas, tal como las grandes construcciones arquitectónicas, incluso el levantamiento del templo del rey Salomón, o bien el templo de Jerusalén, por el arquitecto Hiram Abid.
También, el origen masónico de la historia de fundación con base a los caballeros templarios y el descubrimiento de conocimiento místico a su entrada en el templo de Salomón, quienes recordemos, se convertirían posteriormente en los iniciadores de lo que conocemos como banca moderna. Todo esto ha alargado el mito que representa no solo a una fraternidad universal con fines benignos, sino que son proclives a seguir instrucciones de un mando mayor para el establecimiento en conjunto de un nuevo orden mundial, ya que dejan en su haber y a lo largo de los hechos históricos sus ya populares rasgos característicos de simbología oculta en diversos acontecimientos históricos. ¿Qué opinas tú? ¿Acaso Andrés Manuel López Obrador dio un guiño a que su gobierno fue encausado por esta sociedad discreta de la masonería? ¿Morena es un partido masónico? ¿O bien todo se trata de una malinterpretación de la frase fraternidad universal? Déjamelo saber en la caja de comentarios, tu opinión es muy valiosa para seguir buscando la verdad. Muchas gracias, los saluda Faro Reptiliano y los insto a seguir buscando la luz. Hasta pronto.